Bueno, bendiciones, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien o muy bien? Bendecidos, me alegra. Eso espero, que usted se considere bendecido por el Señor. Yo le invito para que incline su rostro un momento. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a ti sea toda la gloria, Señor, toda la alabanza, la exaltación. Gracias por haber enviado a tu Santo Hijo a padecer, a ser vituperado, Señor, torturado por nuestra culpa, por nuestro pecado. Gracias por ese amor tan grande, un amor tan incomprensible, un amor que no tiene barreras, Señor. Gracias porque a pesar de eso no nos dejaste solos, sino que enviaste a tu Santo Espíritu a morar en cada uno de nosotros, el cual nos ha convencido de pecado, de justicia, de juicio, y nos ha llevado hacia ti, Señor, en arrepentimiento y en fe. Padre, en esta mañana, Señor, pongo en tus manos la predicación de tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, edificando los corazones de mis hermanos y de aquellos que aún no han alcanzado esta salvación tan maravillosa. Que seas tú teniendo misericordia, Señor. Que seas tú teniendo gracia sobre aquellos que no han visto la gloria tuya, Señor, que está en Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por este día tan especial, tu día, Señor, en el cual nos reunimos como hermanos para glorificar y exaltar tu nombre, para proclamar cuán grandes obras has hecho, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos para que en esta mañana, Señor, yo pueda ser ese instrumento, ese barro útil en tus manos, Señor, y que sea tu palabra expuesta y predicada conforme a tu voluntad. Te alabamos, te honramos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. Recuerde que cada mes hemos venido, o he venido, dando acerca de una serie de predicaciones acerca de las 5 solas de la Reforma. Ya esta sería la tercera. Si usted lo recuerda, hemos venido, las últimas 2, hemos venido hablando acerca de la sola Escritura y sola gracia. Hoy nos compete la tercera, que es sola fide. Sola fide. Si usted ha notado, hemos venido solamente dando una pequeña definición acerca de lo que significa esta doctrina, y luego hemos pasado a través de la Escritura para mostrar cómo el Señor ilustra cada una de estas doctrinas. Y hoy no será obviamente la excepción. Vamos a manejarlo de esa forma. Esta doctrina de sola fide es una de las más importantes, una de las que marcó la vida de Martín Lutero, literalmente. Él describe esta doctrina de esta forma. Martín Lutero dice: la justificación por la fe sola es el artículo principal sobre el cual la iglesia verdadera se mantiene o se cae. Repito, la justificación por la fe sola es el artículo principal sobre la cual la iglesia verdadera se mantiene o se cae. Y eso es lo que significa sola fide. Sola fide significa justificación por fe sola. Si tú quieres llegar a Dios, si tú quieres acceder al reino de Dios, es a través de la fe. Si tú quieres ser justo delante de Dios, es a través de la fe. Y esa justicia no va a ser una justicia propia, es una justicia de imputación, es una justicia que te ha sido dada por gracia y por misericordia. Y ese es el factor diferencial, ese es el distintivo del verdadero cristiano. Recuerde que el cristianismo se diferencia de las demás religiones por esto, porque la salvación es solamente por fe, no fe más obras. Cuando usted mira las demás religiones a nivel mundial, todas las demás religiones tienen un adicional para llegar a Dios o para llegar a sus dioses, y es que tienen que hacer algo. Tienen que ofrendar, tienen que orar, tienen que vivir una vida de esta y de la otra forma. El cristianismo verdadero solamente te dice fe. Solo fe. Solo fe. Para poder acceder a esa gracia y a esa justificación que viene de parte de Dios.
Lo único que hacen las obras en la fe del verdadero cristiano es un adorno a esa fe. ¿Escuchó eso? Las obras en el cristiano lo que hacen es que adornan la fe. Las obras en el cristiano es el fruto de esa fe. Cuando tú das esas obras es porque tú estás mostrando que ya has creído en nuestro Señor Jesucristo. No es porque vas a alcanzar algo, sino porque ya fuiste alcanzado por alguien. Y ese es el factor diferencial. Mis hermanos, en pocas palabras, esta doctrina se resume en que la única forma que tú puedes ser salvo de la ira de Dios es mediante la fe en Cristo y en su obra redentora. De la única forma que tú puedes ser salvo de la ira de Dios es mediante la fe en Cristo y de su obra redentora. Martín Lutero llegó un punto de su vida cuando hasta odiaba a Dios. Decía él que él se encerraba en su habitación y que blasfemaba en oculto y odiaba a Dios, porque ¿cómo puede ser uno justificado delante de Dios? Él decía, no es posible, no es posible. Hasta que el Señor, dice Martín Lutero, que en un día, en una noche, le iluminó el entendimiento y lo llevó a Romanos 1:17, gran texto. Uno de los textos que conocemos mucho, Romanos 1:17. Acompáñeme y quiero que miremos algo en este texto muy importante. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por... Pregunta, ¿qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. ¿Y esa justicia cómo es revelada? Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero vio este pasaje y el Señor iluminó su entendimiento, él cita que él sintió como si hubiera vuelto a nacer. Como si hubiera vuelto a nacer. Porque ahora él había entendido que para llegar a Dios, para llegar a esa justicia perfecta, no hacía falta todas esas obras que se hacían en su época, todas esas indulgencias, ni pagar absolutamente nada. Solamente era a través de la fe. A través de la fe. Porque solamente a través de la fe tú y yo podemos acceder a esa justicia que nos ha sido dada por los méritos exclusivos de Cristo. Mis hermanos, por ejemplo, Romanos 4:5 menciona, acompáñenme a Romanos 4:5. Dice Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que ¿qué? Cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, al que no ¿qué? Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted mira indirectamente la fe, siempre va a ir relacionada a la justicia. Usted lee en varios pasajes y la fe está directamente relacionada con tema de justificación. Pero aquí tenemos un problema en Romanos 4:5, porque cuando usted va a Proverbios, acompáñeme a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y usted dice, bueno, y entonces se está contradiciendo la Biblia, porque en Romanos 4:5 dice que sino que el que cree en aquel que justifica al impío, y acá está diciendo que el que justifica al impío es abominación. Esta ecuación se resuelve cuando tú pones a Cristo en la mitad. Es de la única forma. Cuando tú pones a Cristo en la mitad. Porque el pecado tenía que ser castigado. El pecado tenía que ser castigado. Y tú dirás, pero bueno, Cristo fue justo, porque en Proverbios dice, y el que condena al justo, ambos también son abominables.
¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Cristo no fue obligado, Cristo se entregó voluntariamente. Yo les ponía los ejemplos a los hermanos el lunes cuando hablábamos en los hombres. Yo les decía, es como cuando tú le sirves de fiador a alguien. Cuando tú le sirves de fiador a alguien, tú estás dando tu palabra de que si él no paga, ¿a quién te toca pagar? A ti. Es igual, si él no paga, tú pagas, pero tú te estás entregando ¿qué? Voluntariamente, nadie te está obligando a ser fiador. Estás pagando algo que no es tuyo, pero te entregaste voluntariamente. Entonces ahí el tema de injusticia ya no vale, porque tú te entregaste y sabías que esa deuda la ibas a pagar. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. Voluntariamente se entregó por ti y por mí. Por ti y por mí. Y esto concluye a que la fe es para poder alcanzar esa justicia de Cristo. No tuya ni la mía, sino la de Cristo. ¿Cuál es el órgano de la mano o el único órgano de la mano diseñado para recibir? ¿Cuál es el órgano de la mano? Es que el órgano del cuerpo, perdón, diseñado para recibir, la mano. La mano, muy bien. Gracias, hermano. Está muy atento. El único órgano diseñado para recibir es la mano. Cuando usted le van a dar algo, ¿usted qué hace? Usted estira la mano y recibe. No más. Usted no hace otra obra. Alguien decía que la fe es como similar a la mano. Lo que hace la fe es que estira para recibir la justicia de Cristo. Eso es lo que hace la fe. Usted lo único que hace es hacer así: Señor, yo la recibo. No es mía. No hice nada. No trabajé por ella. No morí por ella. Te la recibo. Ese es el acto de fe que tú haces. Y el acto de fe que tú haces es simplemente recibir algo que tú no hiciste. Por eso dice, inclusive Sugel lo mencionaba, es la única obra del hombre que no se considera obra. Es la única obra del hombre que no se considera obra, porque tú lo único que haces es estirar la mano para recibir algo que te ha sido dado por gracia. Mis hermanos, para llegar a la justificación es necesario estirar esa mano y recibirla por fe. No más. Recibirla por fe. Ahora sí, entremos a nuestro pasaje principal. Esta era la introducción. Acompáñenme a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Texto sumamente conocido por todos ustedes. Juan 3, vamos a leerlo del 1 al 16. Texto sumamente conocido, bastante diría yo. Juan 3, versículo del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a dividir esta sección en 3 partes. En 3 puntos. El primero, vamos a mirar el problema planteado, vamos a mirar el problema que se ve acá en este texto. Vamos a mirar como segundo punto la solución al problema, y como tercer punto la respuesta a ese problema, o la respuesta a esa solución que da ese problema. Hermano, es muy probable que usted, al ver este pasaje pero tan conocido, no le preste la atención debida, y más que se esté preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver Juan 3 con el tema de sola fide? Más todavía. Yo lo invito para que siga conmigo durante toda la enseñanza, no se me desconcentre, esté con buena actitud. Igual, no sé si es molesto repetir las mismas cosas, ¿o sí? Así lo decía Pedro. La idea es aprender acerca de la justificación por la fe sola. Y este pasaje habla perfectamente de esto. Ahorita usted lo va a mirar. Este pasaje habla acerca de esa justificación por la fe sola. Como es común y como es lo más correcto, vamos a poner este texto en su contexto. Recordemos que Jesús viene de celebrar la Pascua, viene de sacar en el capítulo 2 a una cantidad de mercaderes del templo. Dice que él se hizo un azote de cuerdas y comenzó a darle latigazos a todos los que estaban ahí en el templo, porque estaban vendiendo, cambiando y comprando. Y obviamente el Señor cita uno de los textos más conocidos por él: mi casa es casa de ¿qué? De oración, y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Eso sucede en la Pascua. Había mucha multitud de gente, o sea, grandísima, probablemente. Dice que la cantidad de gente que iba a la Pascua de otra gente era demasiada. Entonces, cuando el Señor saca a todas estas personas del templo, luego a la noche, dice el texto, que llega un hombre fariseo llamado Nicodemo. Recordemos que los fariseos era una secta judía estricta en la ley, muy estricta, que cumplía a cabalidad, entre comillas, las costumbres religiosas. Eran muy celosos de la ley. Eran hombres piadosos, eran hombres muy religiosos, que iban por un único propósito: entrar en el reino de Dios cumpliendo la ley. Ese era su propósito: entrar al reino de Dios solamente cumpliendo por la ley, es decir, por su propia justicia, por sus propias obras. Pero aparte, el texto nos menciona que no solo era un fariseo, sino que dice que también era un principal entre los judíos. Es decir, probablemente, es muy probable que Nicodemo perteneciera a la Corte Suprema de Justicia de esa época, al Sanedrín. Es muy probable que él perteneciera a esa Corte Suprema de Justicia. Recuerde que el Sanedrín era conformado por 70 hombres, que eran los que tomaban todo tipo de situaciones religiosas como concilio allá. Tengan en mente esto: un hombre piadoso, entre comillas, que buscaba entrar al reino de Dios por su propia justicia, religioso, sumamente religioso, estricto en la ley de Moisés, y más que ocupaba una posición alta, un cargo alto en el gobierno judío, en el gobierno religioso judío. Yo quiero que usted tenga en mente esto. Cuando usted entra, y aquí entramos al problema que se plantea, cuando usted entra al versículo 3, usted ve que dice que respondiendo Jesús, y le dijo. Ahora la pregunta es, ¿qué respondió Jesús? Porque Nicodemo no le hizo ninguna pregunta. Si usted mira los versículos 1 y 2, no existe una pregunta por Nicodemo, existe una
exaltación o una exclamación hacia Jesús o una exaltación. Sabemos que viene de Dios. Muy probablemente el Señor estaba contestando una pregunta que indirectamente se muestra. ¿Cuál cree usted? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿O cómo puedo entrar al reino de Dios? Esa era la pregunta, que muy probable Nicodemo en su corazón la tenía, o muy probable iba con esa intención. Pero como estaba delante del Dios creador del cielo y de la tierra, el que todo lo conoce, él se le adelanta y le contesta. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tú que venías a preguntar cómo puedo yo ver y entrar el reino de Dios. Bueno, Nicodemo, no puedes si no has nacido de nuevo. Y aparte de eso, Nicodemo, no solamente no puedes ver y entrar en el reino de Dios porque no has nacido de nuevo, sino porque ese nacimiento de nuevo no depende de ti. Ese nacimiento depende de Dios. Versículo 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, todo pecador que tiene un hijo nace pecadorcito o impíito chiquito. Pero aquel que es nacido por el Espíritu, ese es hijo de Dios. Y esto tú no sabes cómo pasa, así como el viento, nadie sabe ni para dónde va, ni para dónde viene, nadie sabe. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, tú tienes un problema grande, que para poder entrar y para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, pero tampoco depende de ti. Ese es el problema. Ese es el problema. Nicodemo, es necesario que tu corazón sea circuncidado. Es necesario que tu corazón sea cambiado para que puedas ver el reino de Dios. Y Nicodemo pregunta: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Eres tú? Como le responde el Señor en el versículo 9 y 10, respondiendo a Nicodemo, le dijo: ¿cómo puede ser esto? Versículo 10, respondió Jesús: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Hermanos, esto estaba en el Antiguo Testamento. El Señor no le estaba hablando a Nicodemo de algo que no estaba escrito, de algo que no había sido profetizado. Esto ya estaba profetizado. Deuteronomio 36, escuche lo que dice Deuteronomio 36. Acompáñeme a Deuteronomio. Dice la Escritura: y circuncidará Jehová Dios, ¿qué? ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Y el corazón de tu descendencia. Es decir, no solamente le estaba hablando a los judíos, sino también a toda la descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin, ahí está el propósito. ¿De qué? Recuerde que la circuncisión era la marca del pacto que Dios había hecho con Abraham. No era la forma para llegar a la salvación, era simplemente una evidencia de esa salvación. Era una evidencia, era una marca. Pero esa marca no era suficiente, porque tanto Nicodemo como cada uno de nosotros necesitábamos que nos circuncidaran el corazón, es decir, que nos lo cambiaran. En Ezequiel 36, 25 también está, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, el Señor dice, os daré un corazón nuevo, os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El propósito final era para que las personas vivieran y cumplieran la voluntad de Dios, el cambiar el corazón. Nicodemo, tú sabías esto, eso estaba en el Antiguo Testamento. Eso le está diciendo el Señor. Hermanos, esto tuvo que haber sido un impacto impresionante en el corazón de Nicodemo. Recuerde, fariseo, principal en los judíos.
acostumbrado a seguir la ley para ir y entrar en el reino de Dios, y llega Cristo y le dice: no puedes hacerlo por tus propias obras. Tu justicia no te va a llevar al reino de Dios, porque esa obra la haces el Señor en tu corazón, no tú. Ese es el problema que vemos acá en Juan 3. Lo que el pecador necesita para poder ver y entrar en el reino de Dios no depende de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Lo que el pecador necesita para poder ver y entrar en el reino de Dios no depende de él, depende de Dios. Esa es la diferencia. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Obviamente, Nicodemo no podía entender esto por lo mismo, porque no había nacido de nuevo. Nicodemo, no es por tu justicia, no es por tus años de vivir piadosamente, no es por el título de ser el maestro de Israel, ni mucho menos por pertenecer a la élite de los judíos. Para poder entrar y que puedas ver el reino de Dios, es necesario que Dios intervenga a tu corazón. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios intervino en nuestro corazón, porque era imposible entrar y ver las maravillas de Dios. Si Dios no hubiera hecho esa obra, mis hermanos, usted y yo no estaríamos acá. Estaríamos quién sabe en dónde y haciendo quién sabe qué. Y probablemente no bueno, seguro, no bueno. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando entabla esta conversación con Nicodemo, no lo deja con el problema. Yo me imagino Nicodemo: bueno, para poder ver y entrar necesito nacer de nuevo, pero no depende de mí. ¿Qué hago? El Señor no le contesta: bueno, Nicodemo, esto no te lo puedo explicar de otra forma. El único que te lo pudiera explicar correctamente soy yo, pero no puedo ir más allá de eso porque no lo vas a entender. Y eso es lo que le dice el Señor en el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las espirituales? Ya, Nicodemo, hasta ahí puedo llegar. De ahí para allá no puedo seguir. Así que vete y cuando nazcas de nuevo vuelves y te explico. ¿Le dice eso el Señor? No. El Señor hace una declaración impresionante. El Señor le dice algo sumamente importante a Nicodemo. Versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando nuestro Señor le cita este pasaje a Nicodemo, lo que hace nuestro Señor es explicarle a Nicodemo lo que él habría de hacer en la cruz del Calvario para remover o quitar la ira de Dios que estaba sobre cada uno de nosotros, y así hacer posible ver y entrar en el reino de Dios. Repito, lo que hace el Señor con este pasaje, el versículo 14, es explicarle lo que el Señor iba a hacer en la cruz para quitar la ira de Dios que estaba a causa de nuestro pecado, y así poder darle acceso a cada uno de nosotros y a Nicodemo de poder ver y entrar en el reino de Dios. Él le hace una declaración impresionante. Es decir, lo que tuvo que pasar primero fue un juicio. Eso tuvo que pasar primero. Lo que tuvo que suceder fue un juicio para poder aplicar en nuestras vidas el derecho de ser declarados justos. Mi hermano, tuvo que pasar una tortura en el cuerpo de Cristo para que tú y yo no la viviéramos.
y así tú y yo fuéramos declarados justos. Porque la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, capítulo 10, versículo del 10 al 11. No hay uno. Ahora, ¿cómo puedo yo acceder a esa justicia que se estaba aplicando en la cruz? ¿Cómo puedo yo acceder? ¿Cómo puedo yo ser declarado justo y entrar en esa justicia que estaba siendo aplicada en Cristo? Romanos 1:17. En el Evangelio de Dios se revela esa justicia solamente ¿cómo? Por fe. Eso es lo que el Señor le está diciendo en el versículo 14 y el versículo 15. Y ese versículo lo está llevando, escuche, es que lo maravilloso de esto es que nuestro Señor está llevando a Nicodemo al Antiguo Testamento. Esto es una historia de Números capítulo 21. Es una historia que se narró en el desierto en Números capítulo 21. O sea, el Señor le está explicando cómo puede él entrar y ver el reino de Dios. O cómo puede levantar la mano y solamente recibir el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo la clave para poder ver y entrar en el reino de Dios. Nicodemo, no es por tu justicia, no es por tus obras, no es por tu buena voluntad. Es por eso que sucedió allá en el desierto, que estaba representando lo que yo iba a hacer en la cruz. Y para acceder a ese juicio es necesario acceder solamente con fe. No puedes acceder con tus obras ni con tu justicia. Eso tuvo que haber impactado a Nicodemo. Lo tuvo que haber conmovido. Porque él estuvo durante toda su vida buscando entrar en el reino de Dios por su propia justicia. Pero el Señor le está diciendo, no, no es por tu justicia, es por la mía en la cruz. Acompáñenme a Números. Capítulo 21. Vamos a leer esta historia tan maravillosa. Y entramos al segundo punto. Recordemos el primer punto, un problema planteado. ¿Cómo puede entrar al reino de Dios si tampoco depende de Él? Y aquí el Señor en el versículo 14 y 15 le da la solución a ese problema. Le da la solución a ese problema. Números 21, versículo 4. Números 21, versículo 4 al 9. Vamos a leerlo de corrido y luego vamos a rescatar algunas cosas de esta sección. Número 21, 4 al 9. Dice la palabra del Señor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Usted sabe qué le está diciendo el pueblo allá a Dios? Tú nos mentiste. Tú nos habías prometido una tierra que fluye leche y miel y nos traíste a morir en este desierto. Nos engañaste. Eso le está diciendo el pueblo a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Así es que, y abro un paréntesis acá, hermano, cuide su queja. Cuide su queja. Muchas veces cuando usted se queja, que porque Dios no le ha dado, que porque Dios no, y de ahí para atrás usted olvidó que hoy comió, hoy se levantó, hoy cuide su queja. Eso nos enseña este pasaje. Cierro ahí el paréntesis, siga conmigo. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Cuando usted no valora lo que tiene, así sea el huevito que tiene en su casa, hermano, sea feliz comiéndoselo. Sea feliz comiéndoselo. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué? Vivía. Ahora vamos a anotar algunos detalles que tiene este pasaje. ¿Cuál era la condición en la que estaba el pueblo de Israel delante de Dios? ¿Cómo estaban? ¿Bien o mal? Re mal. Los saca con mano poderosa, los guía por el desierto, los cubre del frío, los cubre del calor y los alimenta, y se quejaban. Esa era la condición del ser humano en el desierto, o del pueblo judío en el desierto. Murmuradores, rebeldes. Esa era su condición. Ahora, por causa de esos pecados o de esa condición, ¿qué merecía el pueblo? ¿Usted qué merece cuando hace lo incorrecto? La consecuencia, seguro. Y lo grave es que le estaban diciendo de frente a Dios que era mentiroso, que los había engañado. De frente se lo estaban diciendo. Nos trajiste para morir a este desierto. Otro detalle importante en este pasaje. Cuando el pueblo se ve que mucha gente empieza a morir, le pide a Moisés que ore, pregunta, ¿quitó Dios las serpientes? No las quitó. Y esa misma serpiente era el instrumento de castigo que él mismo envió. ¿Quién envió las serpientes? Dios. Y cuando oró Moisés, ¿las quitó el Señor? No, no las quitó, pero sí proveyó un medio de salvación. Sí proveyó un medio de salvación. Es decir, el instrumento de salvación que Dios envió era el mismo instrumento que señalaba el castigo. Si usted mira, lo que Dios envió fue serpientes como castigo, pero también le dijo a Moisés, levante una serpiente para que ellos puedan vivir después de haberlos sido mordidos. El mismo instrumento de salvación vino a ser el mismo instrumento de castigo. Eso es un detalle importante. Ahora, pregunta, ¿la serpiente de bronce era preventiva o curativa? Curativa. No iba a prevenir que los mordiera. Dice que cuando fueran mordidos y miraren a la serpiente vivían. O sea, no iba a prevenir que los mordiera, porque la consecuencia tenía que vivirse, ¿o no? Y ese es el tema del pecado. La consecuencia del pecado hay que vivirse. Hay que vivirla. Que Dios en su misericordia nos saque de ahí es otra cosa, pero hay que vivirla. Y esto revela el carácter de Dios. Revela un carácter justo por enviar las serpientes para que fueran castigados, pero revela un carácter misericordioso, lleno de amor y de gracia, enviarles un medio de salvación. Y este es el punto importante acá. El Señor en ese momento les envió justamente las serpientes para que cuando los mordiera murieran, pero también les envió el medio por el cual ellos tenían que hacer algo para poder vivir. Hermanos, ¿cuál era el único acto que ellos tenían que hacer para poder vivir? Según el texto, mirar. Mirar. Eso es un acto de fe. ¿Usted quiere vivir? Mire. El mirar era creer en lo que Dios ya había dicho, cómo los iba a salvar de esas serpientes que los estaban matando. Era un acto de fe nomás. Era un acto de fe. Mis hermanos, esto era lo que le estaba diciendo nuestro Señor a Nicodemo. Para entrar, el pecado tenía que ser
castigado. El pecado necesita ser castigado. Y Él lo representa, el Señor enviando las serpientes y matando mucho pueblo. Pero también yo soy un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Por eso envío otro medio de salvación. Pero ¿quién es el que envía ambas cosas? El Señor. Sí, Nicodemo, no depende de ti, depende de Él. El único acto que tú tienes que hacer, o el que tú y yo también tenemos que hacer, es mirar a Cristo crucificado para alcanzar esa justicia que demanda Dios de cada uno de los hombres. Y es una justicia perfecta, la cual tú y yo no podemos cumplir. Volvamos a Juan 3. Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo creo que cuando Nicodemo escuchó esto, él se devolvió a ese pasaje. ¿Cómo así? Claro. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre. Esta es otra palabra que tuvo que haber removido el corazón de Nicodemo. Porque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, al que se le llamaba Hijo del Hombre era al que aparece en la visión de Daniel. Y es al que viene descendiendo del mismo trono de Dios, al cual se le da el dominio, se le da el poder y se le da toda la gloria del universo. Acompáñenme a Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Hermanos, y esto es un principio bíblico, y abro un paréntesis acá. El Señor le está interpretando las Escrituras con la misma Escritura. Eso es lo que está haciendo el Señor. Le está mostrando la verdadera interpretación con las mismas Escrituras. Daniel 7, versículo 13 al 15. Mire lo que narra Daniel en esa visión que él tiene. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo que venía uno como. Perdón, lo estoy leyendo en las Américas. Biblia de las Américas, perdón. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como qué. Ahora, miremos qué pasa con este Hijo de Hombre. Mire lo que dice, sigue diciendo, que se dirigió al anciano de días, el Padre, y fue presentado ante él. Y escuche lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua, ¿qué? Le sirvan. Su dominio es un dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Señor no solamente le citó Números 21, le citó también Daniel 7, mostrándole que ese Hijo del Hombre, el que venía en las nubes, por eso en los versículos anteriores le decía el Señor, si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo os creeréis si os dijera las terrenales? Y nadie subió al cielo, sino el que desciende del cielo. Ya se lo estaba diciendo. Le estaba diciendo, ese Hijo de Hombre soy yo, pero ese Hijo de Hombre es necesario que sea levantado como esa serpiente. Yo creo que eso tuvo que haber explotado la cabeza de Nicodemo. Eso explotó la cabeza de Nicodemo. Y esto no solamente lo mencionan en Daniel 7, también ahí mismo en Juan, acompáñenme en Juan, capítulo 9, versículo 35, en la misma Biblia de las Américas, capítulo 9, versículo 35, cuando hay esa polémica por el Señor haber curado a un ciego de nacimiento, y los fariseos lo cogen, lo interrogan y le dicen, ¿quién te curó? Y él dice, no sé, yo solamente sé que antes era ciego y ahora veo. Y luego se le encuentra al Señor afuera y dice en el versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado afuera y hallándole le dijo, Biblia de las Américas, miren lo que dice, porque así lo dice literal en el original, ¿crees tú en quién?
Y respondió y le dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo qué? Crea en él. Y Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Mis hermanos, Cristo le estaba diciendo a Nicodemo que era ese Mesías que estaba prometido desde el Antiguo Testamento, al cual se le iban a dar todo el dominio, la gloria y todos los reinos, al cual todos le tenían que servir, pero que tenía que morir. Ahora, pregunta: ¿quién levantó en el desierto, en Números 21, la serpiente de bronce? ¿Quién fue el que la levantó? Moisés. Moisés estaba representando al pueblo de Israel. Eso dice la Escritura en Juan 8. Acompáñeme en Juan 8. Juan 8:28. ¿Recuerda el contexto de Juan 8? La disputa que está teniendo nuestro Señor con los fariseos. Y empieza el Señor a decirles: ustedes son hijos del diablo, ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham, porque si fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham hicieras. Y empieza el Señor a tener una disputa, pero con los fariseos. Y en uno de los versículos, en Juan 8:28, mire lo que les dice el Señor. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis ¿qué? ¿Qué dice el texto? Juan 8:28. Cuando hayáis pues levantado ¿a quién? Al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. En el desierto el que levantó el asta fue Moisés. Moisés es un tipo de Cristo, sí, pero lo que estaba diciendo el texto era que el pueblo de Israel iba a levantar ¿a quién? Los líderes iban a levantar al Señor. Y eso se los dijo luego Pedro en el discurso de Hechos 2. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo crucificaron, líderes. Se reunió Herodes, Poncio Pilato, los líderes de Israel, y levantaron y crucificaron a Cristo. El Señor le estaba diciendo a Nicodemo: yo soy ese hijo de hombre, yo soy esa serpiente que fue levantada en el desierto, me representaba a mí. Y eso también tuvo que haber sido chocante para Nicodemo, porque el Señor, y yo creo que para usted también, el Señor se está comparando con un animal maldito en el Antiguo Testamento. La serpiente fue maldita desde el huerto del Edén por Dios mismo. Y el Señor se está comparando a esa serpiente, porque según Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito por ti y por mí. Y eso era lo que le estaba diciendo nuestro Señor a Nicodemo. Para tú poder ver y entrar en el reino de Dios, no va a ser por tu justicia, no va a ser por tus obras, no va a ser por tu piedad, no va a ser por lo bueno que hagas, si oras mucho, si das mucho, si ayudas mucho, no va a ser por eso. Necesitas un acto de fe. Mira la cruz. Es lo único que necesitas. Mira la cruz. Mira la cruz y vivirás. Mira la cruz y mi justicia será tuya. Mira la cruz y heredarás conmigo. Mira la cruz y entrarás al reino de Dios. Mira la cruz y verás el reino de Dios. Y eso lo vas a saber cuando yo sea levantado. Cuando yo sea levantado en esa asta o en esa cruz, te darás cuenta que estaban hablando era de mí en el Antiguo Testamento. Mis hermanos, por eso cuando usted lee Juan capítulo 3 versículo 15,
le explica el para qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Mire lo que dice versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que todo aquel que en él no se pierda. Ahí está. Es un acto de fe. Hermanos, ¿quieres entrar en el reino de Dios? ¿Quieres ser declarado justo delante de Dios? No por tus obras, sino por la justicia de Cristo. Mira a la cruz. Mira con fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya, sí, ya. De ahí para allá el Señor irá haciendo la obra en tu corazón. Te irá santificando, te irá llevando progresivamente a parecerte más a Cristo, como lo dice su palabra. Esa fue la solución a ese problema que le radicó el Señor. Para poder ver y entrar tienes que nacer, pero el nacimiento no depende de ti. Pensabas que el entrar en el reino de Dios era por tu justicia, Nicodemo, y no es por tu justicia, es por la obra de Dios. Porque el que puso la serpiente en el desierto fue Dios, y el que puso el castigo también fue Dios. Dios puso el medio de castigo y también puso el medio de salvación. Puso el medio de castigo en la cruz, pero también puso a Cristo en la cruz. Puso ambos, porque era necesario cumplir lo que decía Proverbios 17:15. El que declara al impío justo y el que declara al justo como impío, no siendo, ambos son abominación delante de Dios. El pecado tenía que ser castigado. El pecado tenía que ser castigado. Para que tú y yo no vivamos esa consecuencia. Alguien decía: o tu pecado fue castigado en la cruz o será castigado en el infierno, pero será castigado. O tu pecado fue castigado allá en ese madero, en el cual tú desde ahora miras con fe hacia atrás. O simplemente serás como el pueblo de Israel, aquellos que no miraron y murieron, y perecerán en el infierno. Y ahora el Señor nos da el tercer punto. ¿Cómo debemos tú y yo responder a esto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? Crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un acto de fe. Mis hermanos, debes mirar la cruz. Mira la cruz. Mira la cruz a la cual tus pecados y los míos fueron ya castigados ahí. Fuimos declarados justos. O como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa relación que estaba rota ya fue restablecida. Esa relación de enemistad entre Dios y nosotros ya fue restablecida por la obra de Cristo en la cruz. Mira con fe. Mira con fe. Mis hermanos, vamos a orar. Después de que termine de orar, vamos a pasar a compartir la cena del Señor. Así que no se vaya, quédese ahí en su puesto. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a ti sea toda la gloria, Señor, toda la alabanza, toda la exaltación. Oh Señor, gracias, porque a través de tu palabra, Señor, nos has mostrado lo que tú hiciste con Cristo en la cruz, cómo lo enviaste como ese medio de salvación, pero también fue ese medio de castigo para que tú nos puedas declarar a nosotros justos por la obra de tu Hijo, Señor. Ahora ya nos es imputada su justicia eterna. Ahora podemos decir que somos hijos tuyos, no por nuestras buenas obras, no por nuestras justicias que delante de ti son inmundicia, Señor, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias. Gracias porque es solamente estirar la mano y recibir por gracia ese regalo tan maravilloso. Es solamente mirar con fe y creer en esa obra tan maravillosa. Ayúdanos, Señor. Y oro para que en tu santa voluntad, si alguno no se ha arrepentido de sus pecados, que seas tú otorgándole esa gracia y esa misericordia, Señor, de que pueda ser salvo, de que pueda ver y entrar en el reino tuyo, Señor. Pero sabemos que esto depende solamente de ti, Señor. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Te alabamos, te honramos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos.